todas, ¿cómo están? Les cuento que la verdad que este estudio de la vida de José ha sido bastante extenso y en reconocimiento, la verdad que pero de muy buena gana me hubiese gustado compartirlo tal vez en 2 o 3 veces, porque es muy extenso, pero lo hemos tratado de reducir lo que más se pueda. Tenemos en la vida de José un estudio muy lindo, muy lindo, y a la vez también expresar el hecho de que José fue un hombre que en la vida y en la gracia del Señor halló gracia, la vida de José en la vida del Señor, como para que a través de Génesis tuviese la posibilidad de dedicar a él 14 capítulos, desde la mitad casi, podemos decir, un poquito más, desde el número 37 hasta el final, desde el 36 y medio hasta el final de Génesis, sobre la vida y la historia de José y de su familia. El Señor tuvo mucha gracia en amar a José de la manera que lo amó, para buscar a la persona justa. Y yo las invito a que podamos abrir Génesis y comenzar a leer la vida de este joven soñador para ver y llegar a conocer la gracia de Dios en la vida de José. Vamos a leer desde el capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y yo después les voy a ir instando a que cuando terminemos esta reunión y de días venideros, por favor, tomemos un tiempito cuando podamos y cuando queramos, tomemos un tiempito y leamos la historia completa, cada una de nosotras, porque en verdad es muy amplia, es muy linda, pero por sobre todas las cosas nos enseña mucho para aprender a cada una de nosotras. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Bueno, hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Luego seguimos porque sigue, y es bastante amplia la palabra del Señor en esta historia. Y como ya les mencionaba antes, es tan amplia y tiene tanto para dar que la verdad que hemos hecho un pequeño resumen. Y en este pequeño resumen, la verdad que a mí me conmocionó mucho porque hay un montón de aprendizaje por sobre todo. José era el menor de sus hermanos. En este momento que que Jacob lo envía a José a ver a sus hermanos, tenía apenas 17 años. Sus hermanos eran, la mayoría, todos ya mayores. Era pastor de ovejas. José era el preferido de su padre. Por ello sus hermanos le tenían bastante envidia. Su padre le amaba en gran manera y le regaló una túnica de muchos colores. Y después vamos a reflejar esto de los muchos colores. Sus hermanos le vendieron a unos mercaderes. Iban en ese momento los mercaderes que eran los madianitas, iban traspasando esas tierras, pero a la vez, cuando sus hermanos los sacan del pozo, los venden a José sin esa túnica de colores y también lo venden a unos ismaelitas. Lo venden como esclavo. De allí fue llevado a Egipto. Le pusieron a trabajar, por supuesto, para Potifar, pero la mujer de Potifar lo acusó injustamente y en este momento fue llevado a prisión, fue llevado a la cárcel. Allí, estando en la cárcel después de un buen tiempo que estaba en la cárcel, José interpreta el sueño de dos presos. Cuando leamos la historia, por eso las invito a que lo podamos hacer, uno de esos presos era el panadero, el otro era el copero y el panadero de el faraón. La cuestión que, bueno, ellos en alguna cosa los encontró faraón que los metió preso a los dos. Cuando José interpreta el sueño gracias a esa gracia divina del Señor, el panadero lamentablemente le dice: bueno, vas a ser sacrificado porque no has hecho las cosas bien y bueno, tu vida perecerá. Pero al copero le dice de que bueno, que va a ser restablecido en su puesto de mando. Al día siguiente sucede tal cual José lo había dicho. Al copero lo reinstalan en su puesto de trabajo y al panadero lo ejecutan. Bueno, después de esto, obvio, el copero se olvidó, ni se acordó, a él lo restablecen en su puesto, pero se olvidó totalmente de José, que había quedado allí en la cárcel. Después de esto, Faraón tiene un sueño. Pasaron 2 años después de este suceso de los presos. Entonces llama a todos los adivinos que puedan haber en ese espacio, en esas tierras de allí donde estaba el faraón, y ninguno puede adivinar el sueño del faraón. Entonces se acuerda el copero de este muchacho que estaba preso y que había adivinado, gracias a esa bendita gracia divina de Dios, había adivinado y había dado nuevamente la posibilidad de vida para el copero. Entonces le dice: faraón, en la cárcel a mí me pasó esto y esto. Hay un muchacho, se llama José, y es de la tierra de Canaán. Así que bueno, lo sacan de allí y lo traen ante faraón. Interpreta José el sueño de faraón y de allí, luego, ¿qué hace faraón? Lo pone al mando
de todo lo que hay por realizar. Después de tanto tiempo, Faraón decide, bueno, esto es totalmente lo que a mí me está pasando, o sea que esos 7 futuros años de buena gracia y esos nuevos 7 años de mal augurio, si este muchacho dice que va a ser así, lo pongo de mayordomo de todas las cosas. Fue así que José fue puesto como mayordomo de todo lo que había, el segundo al mando, como decía nuestra hermana María, después de Faraón. O sea que el único jefe de él era Faraón, no había otro. Imagínense desde estar en una cárcel donde José tuvo que mudar su ropa, donde José tuvo que bañarse, donde José tuvo que prepararse y poner algo de higiene en su vestidura y en su aspecto y cortar su barba y todo lo demás para poder ir a predecir el sueño de Faraón, a estar al mando de todo. ¿Qué hace Faraón? Saca un anillo de su mano, lo pone en la mano de José y a la vez también ordena que le traigan las mejores vestiduras. De allí en más, José se transforma en ese gran hombre que tiene toda una vida por delante, pero a la vez también todo el poder de ese lugar, todo el poder que Dios había puesto en las manos de José. No es fácil, yo me imagino que debe haber sido, José debe haber dicho, a ver, esto es algo ilógico, es algo increíble, es algo que impensado. Su ego podría haberse inflado así, pero no. José fue tan humilde, fue un hombre sabio, fue un hombre rico, pero un hombre poderoso en todo lo que él tenía que hacer, pero sobre todo fue un hombre con la compañía de Dios. José refleja las promesas de Dios. Dios, hace muchos años, le prometió a Abraham hacer de él un pueblo, darle descendencia como las estrellas del cielo. Dios le dio a Abraham en su vejez un hijo, y Dios aceptó a ese hijo. Ese hijo es Isaac. Isaac le dio 2 hijos, Jacob y Esaú. Dios escoge a Jacob y rechazó a Esaú. A Jacob le dio 12 hijos. Y acá los voy a leer por si no me olvido. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, Neftalí, Gadi, Aser, José y Benjamín, el más pequeño. Y desde allí llegamos hasta este Génesis 37, donde acabamos de leer esta historia que nos hace tanto daño, porque uno no puede por allí creer cómo pueden haber familias. Y nosotros decimos, bueno, hoy día toda esta generación de jóvenes y a veces no tan jóvenes, pero esta generación de personas que hace tanto daño hoy día, pero en aquellos días, gracias a su hermano mayor, José no fue lastimado, no fue muerto en sí, porque bueno, Dios tenía un plan maravilloso y buscó a uno de sus hermanos como para que por lo menos lo protegieran de que el resto de sus hermanos lo matara. Dios hace de Jacob un pueblo y entre ellos Dios escoge a José. Y desde este José en adelante, allí nacen las 12 tribus de Israel. Tengamos en cuenta esto, no es poca cosa. Dios prometió una gran descendencia. Yo la verdad que anteriormente había leído, sí, el Génesis, pero nunca específicamente había estudiado a fondo cómo poder llegar a entender y cómo era
la trama de estas 12 tribus. Y Dios es tan maravilloso que escoge a las personas justas, como lo hizo con Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y ahora vemos a José. Seguimos adelante. Dice, José fue un ejemplo de cristiano antes de Cristo. Y me quedé con esto allí. ¡Chan! ¿Por qué? Y pongámonos a pensar un poquito. José tuvo un testimonio inigualable, porque esto que le sucede a José pasa casi 400 años antes, muchos años, antes que el Señor Jesucristo naciera. 400 años antes, donde después el pueblo de Israel sufre esos 400 años. Con un testimonio inigualable, como decíamos, un verdadero ejemplo para nosotros, con una tremenda capacidad de perdón por sobre todas las cosas. Un hombre íntegro, un hombre fiel, con una gracia divina dada por Dios, pero también con revelaciones divinas dadas por el Señor. Su honra a Dios es tremendamente importante, y eso lo podemos ver, no sé si alguna hermana quiere compartir conmigo, el capítulo 41 y el versículo 16, que alguna hermana lo pueda leer. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El que dé respuesta propicia a Faraón. Y allí vemos por qué esta revelación viene de parte del Señor. Porque José en todo momento estaba guiado y acompañado por Dios. Las revelaciones, como lo dice su palabra, las daba Dios. En realidad José fue un instrumento en las manos de Dios. José fue el vivo ejemplo del Evangelio, siervo del Señor. Su vida apuntaba en aquellos años, ni más ni menos, al Señor Jesucristo. Por supuesto que apuntaba al Señor Jesucristo. Guió a su familia a formar ese pueblo prometido por Dios. Cristo también hoy día es nuestro José, el cual nos conduce a la tierra prometida. Solamente que nosotras a veces no nos dejamos guiar, ¿no? Y somos rebeldes también como el pueblo de Israel. Pero somos ese pueblo que el Señor Jesucristo permanentemente está queriendo llevar a esa tierra prometida. A José, sus hermanos le quitaron su túnica de colores. Esa túnica de colores, la cual proclamaba a los 4 vientos, se la había realizado su padre. ¡Wow! ¡Qué importante! Su papá se tomó el trabajo de realizar esa túnica de 4 colores. ¿Para qué? Para que fuese ese regalo precioso para su hijo amado, su hijo escogido. Pero esta túnica de colores proclamaba a los 4 vientos que él era el hijo amado del Padre, el hijo escogido del Padre, el preferido. Cuando José fue echado en el pozo, fue desprovisto de su túnica. Sus hermanos se la quitaron. O sea que no sabemos qué ropa utilizaban en aquellos años. No tenemos idea. Tampoco sabemos si en el pozo solo dice la palabra que no tenía agua, pero tampoco sabemos si los días que él estuvo ahí adentro hizo frío, si la pasó bien. Seguramente que no. Pero bueno, ¿a qué les llama y a qué les hace acordar esto? El Señor Jesucristo también fue desprovisto de su túnica por nosotros, por cada una de nosotras. ¿Por qué? Por mi pecado. Y también dice la palabra del Señor,
sobre sus ropas echaron suertes. Nosotras fuimos también parte de las responsables que en aquel momento le quitaran esa túnica al Señor Jesucristo. Continuamos. Los hermanos de José vienen a Egipto por alimentos y no logran reconocerle. José, después de que Faraón lo pone allí con tanto poder y logra primero conservar todos los 7 años de alimentos guardados, y comienza en verdad la época donde empieza el hambre en toda la tierra. Y los hermanos de José vienen a Egipto por alimentos. Ustedes imagínense que no había lugar donde almacenar, dice la palabra. ¿Dónde almacenar? José había previsto y provisto los lugares totalmente repletos de alimento. Tenía una sabiduría única, que obvio se la daba Dios. Esa sabiduría fue preciosa, porque lo ayudó a madurar, lo ayudó a ser un hombre leal, a ser un hombre honesto. Y fíjense ustedes que después de tanto poder que tuvo José, no se le subieron los humos, como decimos normalmente. O sea, José estuvo muy tranquilo, él estuvo con toda la capacidad como para entender que esa actividad y ese poder se lo dio Dios, únicamente Dios. Entonces, ¿qué hace José? Una vez que él recibe a sus hermanos que llegan a visitarlo, no podía decirle, ahora me toca la oportunidad a mí, ahora los voy a tener cortitos, ahora me voy a vengar. Fíjense la nobleza de Dios sobre José, y José la supo aceptar, porque él tenía que buscar la manera de ver qué pasaba en su hogar. Entonces primero dejó a uno de sus hermanos, a Simeón, lo dejó con él, le obligó a sus hermanos a irse y que dejaran a Simeón con él. Y este Simeón también estuvo al cuidado de su hermano José. Pero no dice la palabra que estuviese preso, sino que solamente estuvo con José. O sea que tal vez José no quería tener ese cargo de conciencia de haber tenido a su hermano preso hasta que llegaran nuevamente sus hermanos. Después de un buen tiempo, ya pasados 2 años de la pobreza, ¿qué pasa? Vienen nuevamente los hermanos ya obligados, porque en primer lugar José les dice, bueno, ustedes son espías, lo que han venido a hacer es a vigilar y a averiguar cómo se vive y qué es lo que nosotros tenemos y todo lo demás. Entonces ellos tratan de explicar que no, pero a la vez José quiere saber qué pasa en su hogar con su padre y averigua a través de toda la historia cómo está su padre, y si tienen un hermano más pequeño, deben traerlo. Por supuesto, Rubén, que es el mayor, le explica, mi señor, no podemos desde ya ir a buscar a nuestro hermano menor, porque es como decir, el mimoso de papá. Entonces no lo podemos traer así nomás tan fácilmente. Yo las invito, por favor, a que cada una de ustedes pueda leer esta historia hasta el final. Nos va a tomar 2 días, tranquilas, ¿no? Leyéndolo tranquilamente. Pero es emocionante porque uno aprende a comprender el sentimiento de José. Porque teniendo a sus hermanos ahí, no les podía decir nada, pero no por una reacción egoísta, no, porque él jamás tuvo egoísmo en su corazón, sino porque él quería saber qué eran
las condiciones que traían sus hermanos. ¿Cuáles eran las condiciones que traían sus hermanos? Él quería primero asesorarse. De esta manera pudo entender, cuando trajeron a Benjamín sus hermanos, después de ya pasados 2 años, puede entender que en verdad él adora a su familia y ya no quiere estar más solo. Y ahora las voy a invitar, regresan, después en el segundo viaje regresan con su hermano Benjamín, y las voy a invitar a leer, y esto si quieren hacerlo, en todo caso entre 2 hermanas, bienvenidas. El capítulo 43, primero el versículo 3, y luego otra hermana que guste, el 12, 13 y 14. El verso 3 leo, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Alguien más que pueda leer? 13 y 14, Rosa. 12, 13 y 14. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Muchísimas gracias, hermanas. Y aquí vemos qué decisión de papá, ¿no? Por un lado, Judá tenía que enfrentar a su padre y decirle, bueno, no podemos ir si no llevamos a Benjamín. Y por otro lado, la decisión de papá. Ya tenían a su hermano Simeón. Él sabía que había quedado con aquel varón, con aquel señor, pero no sabían quién era. O sea, todavía no sabía Jacob, no sabía que José estaba vivo. Entonces, no era fácil enviar a sus 10 hijos, porque uno estaba allí, y volver a enviar al más pequeño, al mimoso. O sea, todos tenemos un mimoso en casa. Y seguramente nos duele de solo pensar que había que enviarlo y no se sabía si volvía. Y yo creo que como papá, Jacob no debe haber tenido gran confianza, pero también tenía una confianza en Dios. Y si ha de ser privado de mis hijos, séalo. También él confiaba en que tal vez esa era la voluntad de Dios. Bueno, y toma esta buena decisión de enviar a Benjamín con sus hermanos allí para recuperar a Simeón y volver a comprar comida. Y yo creo que cada una de nosotras también tiene que tener muy en cuenta parte de lo que se viviría si en toda la tierra no tuviésemos comida. Yo creo que, al menos a mí, en mi hogar, toda la vida fue algo muy, muy parecido. Nos puede llegar a faltar, qué sé yo, un par de zapatos, un par de zapatillas, un pullover, una campera, no sé, nos puede faltar cualquier cosa. Seguiremos usando lo que tenemos viejito, pero no nos puede faltar comida. Y más cuando hay familias de niños, y en este caso todos los hijos de Jacob tenían mujeres y niños, y tenían animales, pero había sido muy difícil todo este tiempo, muy difícil. Y tener hambre, al menos yo no recuerdo, gracias al Señor, no recuerdo haber tenido que pasar hambre nunca, desde muy pequeña, pero sí estar ajustaditos. O sea, cuando he sido pequeña hasta la época que el Señor me permitió casarme con Carly,
Nuestra familia era gente de trabajo en las viñas en Mendoza y de mucha necesidad, sí, pero nunca nos faltó comida. Tal vez nos faltaron algunas cosas básicas, qué sé yo, a lo mejor, vuelvo a decir, a lo mejor un par de zapatillas o un buen pantalón, pero mamá se encargaba de todas las cosas. Y bueno, mi papá trabajaba como burro las viñas y toda la vida, así que salíamos adelante, y éramos 4 hermanos, ¿no? No quiero pensar el pobre Jacob con 12. Bueno, en ese tiempo con 11, porque el Señor tuvo misericordia de José. Bueno, cuando regresan allí sus hermanos con Benjamín, José no aguanta más. Y bueno, y lo ve a Benjamín y su corazón se estrujó. Entonces allí se da a conocer a sus hermanos. Y ahora vamos a leer, Ceci, ahí te voy a pedir a vos, si me das una manito, en el capítulo 45 del 1 al 15. Aquí las hacemos trabajar a todas, ¿eh? Una manito grande. Ahí voy. 45. Del 1 al 15. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcan de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Muchas gracias, Ceci. ¡Qué tremendo! ¡Wow! No aguantó más, su corazón estaba estrujado allí de tanta angustia de ver a sus hermanos, y ya no quería ser más duro, ya no quería ser más áspero, su corazón desbordó. Y por sobre todo, otra cosa que veo, no le quedó a él en su integridad nada de egoísmo. Y lo primero que hizo fue abrazar a sus hermanos y gritar y llorar de felicidad. Y si yo lloro, que soy re llorona, cuando veo a mi hermano que hace apenas meses nada más que no lo he visto,
y ha venido desde Mendoza. Me imagino él, que hacía ya varios años que no podía abrazar, no podía estar con sus hermanos, y saber, por otro lado, que podía mandar a buscar a su padre y llenarlo de toda la gloria y de todos los bienes que él en ese momento poseía. O sea que compartió con su familia todo ese amor, ese poder, esa gratitud que en ese momento él tenía y que Dios le había dado, porque él lo había tenido solamente por Dios. Entonces compartió con sus hermanos todo eso. Qué alegría para José, qué alegría gigante. Y en este momento lo que él quería era recuperar a su familia, recuperar esa familia. Porque si bien él estaba muy bien donde estaba, le faltaba parte de sí, parte de su vida, parte de sus ancestros, parte de su generación, parte de su sangre en sí. Qué alegría para sus hermanos también, pero qué vergüenza, ¿no? ¡Wow! No hubiese querido estar en la piel de ninguno de ellos, porque en verdad se deben haber sentido avergonzados de que sus hermanos, que su hermano José los hubiese tratado de la mejor manera. ¿Y esto qué nos da a entender? Que José en ningún momento tuvo ni una pizquita de egoísmo. Él tuvo toda la capacidad para recuperar a su familia, de abrazarlos, de sentirse gozosos con ellos, pero a la vez también de compartir todo lo que él había logrado allí. También tengo aquí algo escrito, qué vergüenza también para sus hermanos, pero Dios fue bueno con José, como lo es con nosotros. Y él lo agradece en decir que Dios lo ha puesto allí, que Dios lo escogió para esto. El Señor lo escogió para esto, y hasta Faraón está feliz por eso. Y se alegra de ver a los hermanos y al padre de José. Luego viene, en esta bella historia, viene la muerte de Jacob. En el capítulo 49 y 50, en el 51, está toda esta historia muy detallada. Y parte de esto me impacta mucho. José hace embalsamar a su padre, pero a la vez me impacta cómo sería querido José en esta historia y en este lugar. ¿Cómo habría hecho José para lograr que todo Egipto le amara de tal manera que tuviesen 40 días de duelo? Pero por sobre todas las cosas, dice que en ese mismo tiempo hicieron embalsamar. José hizo embalsamar a su papá, pero a la vez también la palabra lo dice. Todo Egipto lloró a Jacob 70 días. Y dice la palabra del Señor que fue gran lamento, pero gran lamento. Y de allí, bueno, lo trasladaron a la tierra de Canaán para poder sepultarlo. Él habla a Faraón y trasladan a Jacob a la tierra de Canaán. Y toda la gente que veía pasar esto hasta la cueva de Macpelá, en aquellos campos de Canaán, dice la palabra también que no pueden entender, no logran entender el lamento que la gente lleva en ese, porque fue una gran cantidad de gente. Solamente quedó en Egipto los niños, las ovejas y las vacas. El resto, todo Israel viajó de regreso
hasta la tierra de Canaán a sepultar a Jacob. Y luego volvieron, ¿sí? Luego volvieron hasta Egipto. Aquí vemos la ternura de José, porque José en su momento, cuando fallece su padre y logra perdonar a sus hermanos, no debe haber sido fácil, por supuesto que no. Pero también nos habla esta historia, nos habla de la ternura que tiene el Señor Jesucristo con nosotras, con nosotros, con todo el mundo, cada día. Dice, la ternura que el Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, con todas y cada una de nosotras, que el Señor Jesucristo tiene. Él fue el escogido santo. Tal vez es nuestro José, como decíamos hace ratito. Es el que nos va a guiar a la tierra prometida. Pero, ¿cuál es el pequeño detalle y la pequeña clave? Yo tengo que aceptar que el Señor me guíe a esa tierra prometida. Y este fiel escogido que es el Señor es santo, es puro, es inigualable, es fiel, es leal a su Padre. Y hoy también quiere abrazarnos y quiere llorar con nosotras, como José con sus hermanos, para recuperar su familia. Quiere llorar con nosotras por ese gran día que decidamos venir a Él con hambre. Y aquí me quiero detener una pizquita. ¿Con hambre? Y ahí nos hacemos la gran pregunta, el signo gigante de interrogación. Sí, con hambre de conocerle a Él, de conocer su palabra, de saber que el Señor siempre está allí, al paso de mi clamor, solamente a eso, al paso de mi clamor, al poder cerrar los ojos y poder tomarme de su mano y poder confiar en Él. Y tal vez no sea fácil, porque tengamos un montón de cosas atravesadas, y a veces cuando uno habla con la gente, lo primero que nos suelen decir es que yo tengo muchas cosas y a veces no es fácil pedir perdón. Pero solamente es necesario encontrar la ocasión justa. Yo sé que hay personas en las cuales podemos hablar, y así como decía María, tenemos que animarnos a hablarle a la gente. No es fácil, por supuesto que no. Pero el Señor nos mandó a eso. Y poder hablarle a nuestro vecino, a nuestro almacenero, a nuestro kiosquero, qué sé yo, a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, yo lo tengo a mi marido, no tengo otro. no es por allí, más de que estamos permanentes compartiendo y alabando. Bueno, nos conectamos mucho con este hermano Bonga Rap, que tiene un programa hermoso de canciones, y bueno, cada vez que lo ponemos nos deleitamos escuchando canciones viejitas y himnos preciosos que comparte. Pero animarnos, hermanas, animarnos, de la manera que sea, de la manera que sea. Y el Señor siempre va a estar allí, esperándonos. Ahora quiero compartir una última, creo que es una última lectura, si mal no recuerdo. A ver si tenía algo más anotadito por aquí. Dice, José, después de haber sufrido ese desarraigo inmenso que provocaron sus hermanos, de ese dolor tan grande que sus hermanos le vendieron, no fue rencoroso. Esa es otra cosa que me quedó muy grabada. Fíjense, cuando él abraza a cada uno y los llama a cada uno y los abraza y llora con cada uno. Les devuelve a sus hermanos todo. O sea, les entrega todo lo que es alimento, les entrega el dinero de vuelta en cada viaje. En cada viaje. Todo en amor, con provisiones, con dinero, y paga
con Biel el mal que sus hermanos le hicieron. La verdad que esto o sea, a uno lo lleva a pensar un poquito más allá. O sea, el Señor permanentemente tiene esos deleites para cada uno de nosotros. Deleites, ¿por qué? Y porque nos está provisionando permanente. Esas provisiones que a veces no esperamos, esas provisiones que a veces nos da entendimiento, nos da capacidad, nos da la posibilidad de salir adelante, y es precioso poder confiar en el Señor, esa confianza que el Señor nos brinda día a día. Que esta hermosa historia que nos cuenta la Biblia nos ayude a entender cuánto el Señor nos sigue esperando. Y vamos a la última lectura chiquitita, y ahí le voy a pedir a Sally, si no se fue. Sally, ¿estás por allí? ¿Te fuiste o no te fuiste, hija? No, estás ahí, no te has ido. Estoy acá más. Estás ahí. Bueno, Éxodo 1, del 1 al 7. Es cortita, pero también es algo muy bonito y no quiero dejarlo colgadito allí. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Gracias, hija. Y aquí ya estamos casi pisando el final y volvemos a reconocer que el Señor, cuando Dios Padre, cuando le prometió a Abraham, de ti haré una descendencia grande, y se llenó de ellos, dice la palabra, toda la tierra. Qué bendición más grande, porque Abraham tal vez no lo vio, pero su descendencia pudo aprender a confiar, aunque hasta este final, donde después, bueno, muere tanto José como sus hermanos, José trasladan después sus huesos, viene toda esta historia de esos 400 años donde cuesta mucho para que el pueblo de Israel salga de Egipto. Pero Dios prometió y Dios cumplió. Hizo tanta benevolencia con el pueblo de Israel, con sus hijos, con los hijos de Abraham, con el hijo de Abraham, con los hijos allí de Isaac, con Jacob y con toda la descendencia, que cada una de estas 12 tribus, de estos 12 hijos y estas 12 tribus, fueron grandes, y de allí, después de esos 400 años, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que hoy, cada día, sigue esperando por cada una de nosotras. Tal vez nos sintamos en algún momento alejadas del Señor. Si no es así, qué bendición, me alegro. Pero a veces nos solemos, por más que somos hijas de Dios, nos solemos sentir alejadas del Señor. Yo no quiero pensar cómo se siente la gente que no conoce a Cristo, porque esta situación cada vez está peor en este país. Pero también tenemos que reconocer y dar gracias a Dios, porque a pesar de todo esto, todavía no hay hambre. Yo lo único que pido es que tengamos hambre de Dios, hambre de reconocerle a Él, hambre de poder acercarnos cada día, de poder tomar su mano, de poder estar gozosas de haber aprendido hoy, y aunque no lo aprendamos, volvámonos a la palabra. Cada día leer, aunque sea 1, 2,
3 textos, que es importantísimo. Y yo soy una de ellas que me cuesta, sí, por supuesto que me cuesta, porque soy vaga en sentarme para leer. Pero de todas maneras, el Señor tiene misericordia cada día de cada una de nosotras. Hermanas y amigas, que el Señor bendiga la porción de su palabra, que el Señor bendiga esta hermosa historia que hoy hemos compartido. Si tenemos un tiempito, hagámonos un tiempito y leamos esta historia preciosa, y vamos a entender cuánto nos ama el Señor y sigue esperando a cada una de nosotras, por cada una de nosotras. Que podamos seguir el ejemplo de José, que podamos seguir el ejemplo del Señor, y que podamos estar por sobre todas las cosas teniendo hambre de Cristo, que es lo que más nos llena y lo que más nos hace gozosas en Él. A Él sea la honra y la gloria. Amén.